pH, que es una parte química muy importante, y vamos a ver que eso nos va a influir también cuando tengamos sulfatos en el suelo. Los objetivos del laboratorio. Conocer dos tipos de sulfatos que existen en el suelo. Los tipos de sulfatos, no dos tipos. Sí, podríamos hablar de dos siempre y cuando vamos a restringir a dos sulfatos. Sulfato de sodio, sulfato de magnesio, sulfatos, hay N+1. Pero los más importantes los vamos a ir conociendo a medida que nosotros vayamos avanzando. Entonces, lo vamos a generalizar y vamos a hablar de los tipos de sulfatos que existen en el suelo donde va a haber la obra civil. Y no solamente los vamos a conocer, sino los efectos que ellos producen cuando están hidratados. ¿Por qué estoy hablando cuando están hidratados? Todos los suelos tienen sales. Esas sales que son aprovechados por las plantitas, etcétera. Pero cuando están hidratados, vale decir en solución, ya son un problema y causan efectos negativos en mi obra civil. Conocer métodos para el mejoramiento de los suelos ácidos. Me está hablando de sulfatos y me habla de suelos ácidos. Les dije hace rato que vamos a ver que el pH influye mucho en esto, porque cuando está hidratado, estos sulfatos pueden convertirse en ácido sulfúrico, en ácido sulfídrico, y así estar el suelo en un estado de pH ácido. Y este es negativo, sobre todo en lo que respecta a las fundaciones, porque está lleno de acero, y esos aceros son despasivados a un pH ácido. Vamos a aprender también el método de obtención de estos sulfatos en el suelo. Ya el anterior semestre ya les digo y les hago un recuerdo porque esto no es una cosa novedosa. Sin embargo, vamos a ver que esto nos va a ayudar a comprender mucho más los efectos negativos que puede haber en nuestro suelo cuando tenemos sulfatos que puedan no solamente estar en solución, sino que puedan penetrar al hormigón, donde ya tendríamos una baja de resistencia y la durabilidad, por ende, disminuida. ¿Se está viendo y se está escuchando perfectamente, chicos? Ya no hay ningún problema. Sí, se escucha. Ya, perfecto. Está cambiando las diapositivas, ¿no? Ahora bien, gracias. Ahora bien, dentro de la introducción, de manera previa al inicio de la construcción de una obra civil, es necesario considerar una serie de pasos, que ustedes lo saben, ¿sí? Que nos pueda permitir conocer un poquito más el suelo donde va a estar inmerso nuestra obra civil. Y hay que evitar para eso, vale decir, en ese suelo, evitar algunos problemas. La hoja 3, esta sigue en la 2. Dime. Está en la hoja 2. Ahorita usted está hablando de la introducción. ¿No está pasando la 3? No. Ya, gracias. Ya, paro, André. Hablamos de todo, cualquier cosita. Gracias, André, que estés bien. Gracias, chao, chao. Cualquier construcción, debemos nosotros ver qué calidad o en qué calidad de suelo vamos a hacer la fundación. Es ahí que he permitido darles algunas pautas para que nosotros tengamos que conocerlo y evitar esos daños posibles previo a la construcción. No se olviden que el control de calidad de un suelo es importante, como les decía anteriormente, antes de empezar la obra civil. Dentro de estos daños posibles, indudablemente para evitarlos, está la reducción en la resistencia mecánica. Si nosotros de primera instancia ya vamos a
disminuir la resistencia con la que nosotros estamos programando la obra civil, pues estamos entrando con un problema de fondo. Es por eso que les decía, sobre todo en las zapatas, donde tenemos los aceritos, si son despasivados y después de ser despasivados hay una corrosión puntual, corrosión seccional, ya estamos bajando la resistencia del mismo y eso nos va a incomodar en la durabilidad que nosotros hemos previsto. Al hablar también de las reducciones, vale decir, dentro de estos daños posibles, les estamos hablando un poco de la pérdida de cohesión en la matriz cementicia, modificando sus características de diseño. Aquí yo no me voy a detener mucho porque estas cosas lo conocen por la parte físico-mecánica o teoría que se les imparte en clases. Hay suelos orgánicos y en estos suelos orgánicos tenemos una clasificación, tales como los suelos que son las turbas, los suelos arcillosos, los esquistos aluminosos que pueden contener sulfuro de hierro, vale decir, la pirita. Que al oxidarse, ¿sí? Está en la diapositiva 3, sigue. Otra vez, caraspa, ya. No está pasando. Ya cambió, ingeniera. Estamos en la diapositiva 4, ¿verdad, chicos? Sí, ya está en la 4. Qué mala suerte, ya. Hijo, espero que le estaba, bueno, que ya no tengamos este problema. Tal vez está compartiendo solo la pantalla del PowerPoint. Tiene que compartir toda su pantalla para que podamos ver la presentación. Sí, eso lo estoy haciendo, pero espérame un ratito, gracias por tu sugerencia y voy a interrumpir nuevamente. Orgánicos, vamos a repetir un poquito para ver si está pasando. Se clasifican como las turbas, los suelos arcillosos. Aquí me voy a parar un poquitito y les voy a ir mostrando ecuaciones porque a veces así directamente en teoría no se entiende, pero trato de explicarles lo más explícito para que ustedes puedan entender esta parte que me es importante hacerlo. Tenemos los suelos arcillosos. Estos suelos arcillosos indudablemente tienen una característica, tienen una formación laminar. Y al tener una formación laminar implica que va a coger el agua de los suelos. Entonces es un poco complicado explicarles que no solamente el suelo está constituido indudablemente de agüitas, sino también de sales, como les había dicho anteriormente. Y una de las características de estos suelos arcillosos es que captan los sulfatos y esos sulfatos con el agüita se vuelven ácidos. Entonces, estos suelos arcillosos hay que tener mucho cuidado. En cuestión de las turbas también las conocen y los suelos aluminosos indudablemente es que está constituido principalmente por el sulfuro de hierro. Y este sulfuro de hierro, ustedes más lo conocen como pirita. En los lugares donde hay minas tenemos harto
harto esta pirita, y esta pirita está caracterizado por tener sulfatos. Y entonces estos sulfatos también generan un ácido, y el ácido sulfúrico, que es el más fuerte dentro de los ácidos, uno de los ácidos más fuertes, el ácido sulfúrico, me va a despasivar mi acerito y va a producir la baja de resistencia y por ende la durabilidad. También hay los suelos selenitosos con alto contenido de yeso. Indudablemente hay personas que en los suelos, bueno, en los arbolitos, colocan yeso para poder mitigar un poco los hongos, qué sé yo. Y entonces esto cae al suelo y nosotros tenemos esa caracterización de suelos selenitosos. ¿Y por qué es dañino? Porque en este caso estamos hablando de los sulfatos como algo dañino para nuestra estructura. Y si sabemos que el yeso son sulfatos de yeso, en este caso dihidrato puede ser anhidro, vale decir que no tenga agua o que tenga media mol de agua. Los sulfatos perjudiciales para el concreto se encuentran preferentemente, como les decía anteriormente, en los terrenos arcillosos, disueltos en las capas freáticas, vale decir, en sus moléculas o en aguas residuales de procesos industriales. Esta parte la he sacado de Cánovas de ese año, donde nos explica un poquito más el problema de los sulfatos. Este proceso de contaminación con sulfatos se da muy a menudo en nuestro medio. Entonces yo he agarrado y he dicho, a ver, voy a ver cómo nosotros podemos explicar en la materia de algo que ustedes van viendo constantemente. El sulfato puede estar presente en los efluentes y desechos industriales, tales como en las industrias asociadas con la fabricación de químicos, baterías, aluminio y en la minería. ¿Y dónde tenemos nosotros estas cosas? Ya lo vamos a ir viendo un poquito más, pero indudablemente el río Choquiyapu se caracteriza por eso, porque viene desde cierta parte del alto y ahí la CBN echa todos sus desechos, aguas de lavado, aguas, qué sé yo, de la misma fabricación de la cerveza, la que utilizan, y también hay curtimbres. Esas curtimbres también echan su agüita al río Choquiyapu. Entonces, estas aguas no se las trata, y ustedes saben que al llegar aquí por la cancha Zapata ya tenemos grandes problemas. Esos grandes problemas implican que han tratado de que esas aguas puedan servirnos en la fabricación de hormigones. En el caso nuestro estamos haciendo una investigación conjuntamente con el ingeniero Cerruto para ver si esas aguas se pueden hacer y tener la resistencia prevista en los hormigones. O las aguas que están en la gruta de la Virgen de Fátima, no es de Fátima, la Virgen de Lourdes, o la que está un poco más abajo, donde está el puente de Calacoto, o más abajo. Entonces está haciendo esos estudios para que nosotros tengamos la posibilidad de ver cómo podemos ayudar con esta restricción que hay con las aguas, que no podemos obtener de aguas, qué sé yo, si no hay agua para beber, menos vamos a tener para hacer los hormigones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos en eso, estamos haciendo nuestras investigaciones, pero a lo que yo me estaba yendo, que esas aguas que botan, no solamente de las fábricas, sino de los domicilios, a veces directamente se va al río, y esto está sin un tratamiento previo, porque si ustedes lo tratan y van a decir esas agüitas lo reciclan y para botarlo ya no tiene los componentes que han utilizado para hacer lavados, etcétera, etcétera, entonces podríamos nosotros después de un tratamiento utilizar esas aguas. Y estas aguas lamentablemente pues tenemos que están circundando hasta en nuestra ciudad. Aquí les estoy mencionando, por decir algo, el río Choquiyapu, como les dije anteriormente. Este proceso de contaminación con sulfatos se da muy a menudo en el medio, ya lo hemos dicho,
¿Pero por qué? Porque miren, estas industrias tienen indudablemente químicos como son las baterías, aluminio, y en la minería saben ustedes que este aluminio, si bien nos ayuda dentro de la composición del cemento en cierta forma, hasta cierta cantidad, puede ser negativo cuando tiene sulfato. ¿Por qué puede ser negativo? Porque puede formarse el sulfoaluminato tricálcico con 32 moléculas de agua, con 32 moléculas de agua, y la taumacita, que es con 10 moléculas de agua, y entonces esto, cuando hay hielo de cielo, ya lo hemos visto en el anterior semestre, cuando hemos hablado de los cementos, puede convertirse en un componente negativo, porque cuando está endurecido en hielo de cielo, el hielo crece. Por lo tanto, ya en endurecido hay fisuraciones y rompimiento del hormigón. Eso les voy a mostrar un poquito más abajo. Eso sí que lo he tenido ya en este caso, el cuidado de que ustedes lo vean. No vayamos solamente a la parte teórica, porque la parte teórica, como alguien dice, si no lees el que se llama el material correspondiente, ya es porque tú no lo has querido. Tienes en el internet, tienes en las bibliografías correspondientes, donde pueda alcanzar tu conocimiento para que tú crezcas en los efectos negativos que tiene en este caso, los sulfatos. Las aguas residuales provenientes de fábricas o domicilios, ya lo hemos hablado, pareciese que estamos repitiendo esta diapositiva y me llama la atención, pero bueno, vamos a seguir adelante. Y lo que a mí me interesa es que ustedes también participen, ¿no? Me digan, ingeniero, esta parte ya la hemos hablado, sí, pero ayúdenme en encontrarle algún motivo por el que estamos repitiendo. Son conceptos que no van a ver otro lado, sino van a ser los efectos negativos que vamos a tener en nuestros suelitos. Estos sulfatos también pueden estar combinados con sodio, magnesio, potasio. No solamente los sulfatos. Sulfato de sodio puede haber, sulfato de magnesio puede haber, sulfato de potasio puede haber, pero en solución ya podemos estar entrando a un ácido que es negativo para nuestro hormigón. Importancia de su estudio. Efectos negativos que tienen estos sobre el hormigón. Aquí vamos a entrar lo que les he venido diciendo, las partes negativas. Corrosión que afecta en la resistencia y en la durabilidad. Lo hemos visto en hormigones y en este caso lo estamos rememorando. ¿Reduce la vida útil? Sí, eso lo saben bien. Atacan a edificios, puentes, pilotes, muros de contención y carreteras por igual. Acá también quiero pararme un poquito cuando estamos hablando de edificios, puentes, estamos viendo y el resto, tenemos que ver que no estamos hablando de la parte superficial del suelo, sino donde están hechas las fundaciones. Si las fundaciones están hechas a 2 metros, 3 metros, como les decía, para obtener el pH, nosotros sacamos de dónde va a estar nuestras fundaciones. Lo mismo, estos sulfatos que van a poder, vale decir, estos sulfatos que están en el suelo, que va a sostener la obra civil, entonces esos son los que hay que estudiarlos y no los voy a estudiar desde la parte superficial, sino de la parte profunda. Ahora bien, estoy hablando de puentes que ustedes saben las dimensiones en las cuales puede haber las fundaciones y aquí tenemos pilotes. Yo he tenido algunos ensayos que me han traído desde Cochabamba para hacer los ensayos de sulfatos para pilotes, y estos eran de 15, 16 metros, entonces eso quiere decir que sí, esos son representativos y esos suelos hay que estudiarlos, ¿verdad? En los muros de contención, aquí un poco también me paro porque los muros de contención a veces tiene el problema de que de un lado tenemos el sulfato y del otro lado tenemos viento, o sea, hay dos efectos negativos que perjudican en la resistencia y también en la durabilidad, por ende. Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos estos dos efectos.
En la parte del estadio, por ejemplo, en las graderías de la parte sur, tenemos ese problema, porque de repente entra lluvia por un lado y por el otro lado es un viento terrible. Entonces vemos que sí producen corrosión, por eso que siempre están en mantenimiento, y no solamente las paredes laterales que tiene esas graderías, sino aquello que implica las graderías como tal. Por esas rendijas entra agua hacia abajo, donde crea un microclima, y ese microclima implica que va a haber un efecto negativo de esto. No se olviden que el ácido sulfúrico es volátil, entonces eso va a ir hacia nuestros aceros, y hay muchos problemas en ese tipo si es que nosotros no le hacemos el mantenimiento. Podemos estar sobre hormigón y no tener los aceros que le dan la resistencia al mismo. En las carreteras de igual forma. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de las carreteras? Porque no se olviden que si bien la formación de la capa base, etcétera, etcétera, está después del suelito, pero ese suelo, por lo general, aquí hemos encontrado muchos suelos, y en el oriente suelos arcillosos donde, bueno, hay sulfatos, y por ende también tenemos el problema. Y si nosotros vamos ni siquiera muy lejos de acá, por Yojeta, tenemos también este mismo problema donde tenemos que tener mucho cuidado. Estamos hablando también de las aguas subterráneas, claro, porque acá ya no podemos controlar mucho si no hacemos la fundación. Decimos aguas subterráneas, a veces son, qué sé yo, agüitas que nos llegan a favorecer para lavar los autos, etcétera, etcétera, ¿no? Como la Gruta de Lourdes. Pero estamos hablando de las agüitas subterráneas donde van a estar inmersas las fundaciones. Unos muros de contención, machones, pilastras, alcantarillas, tuberías y losas de superficie. Acá tenemos algo que a ustedes les va a importar, y realmente es lo que les decía hace rato, de una forma diferente. El ataque más severo ocurre en elementos donde solo un lado está expuesto a soluciones de sulfato y el otro lado se produce evaporaciones. Vale decir que no está hablando directamente del aire que llega, sino, o sea, del viento que llega, sino que se puede producir a otro lado la evaporación del agua de mi hormigón. Entonces, ahí sí hay problemas. Si tiene sulfato, si hay evaporación, sobre todo en estos muros de contención, pues me baja la resistencia y me baja la durabilidad. Esto quería mostrarles para que ustedes vean que los sulfatos son bien importantes para ser estudiados. Actualmente en el instituto se ha hecho estudios con cemento 1.40, que no lo tenemos ahora en el mercado, que tenía puzzolana aproximadamente de 3%, 1.30 que tenía aproximadamente 5%, el 1P40 que todavía lo elaboran, que tiene cemento hasta 14, 15%, y el 1P30 que tiene una cantidad de puzzolana del 20% hasta 30% para adentrar dentro de este nombre, que es cemento portland-puzzolánico. Entonces son ensayos que no vienen a corto plazo. Son ensayos que en el tiempo se los va viendo. Cuando nosotros hemos hecho la maestría, hemos tenido la idea de poder cuantificar estos problemas con ensayos acelerados, tanto a la corrosión como a la parte de carbonatación, y en lo que me correspondía a la parte de sulfatos. Estos hormigones indudablemente han sido elaborados en el laboratorio con un árido de Irpavi, con el cemento 1.40 y con diferentes relaciones agua-cemento. Hemos tenido 0.5, 0.55 y 0.6, con 300, 350 y 400 de cemento respectivamente.
Al hacer los ensayos acelerados implica que nosotros debemos atacar con el ion que nos está afectando y que lo estamos estudiando con ustedes. Entonces, este ion ha sido nosotros hemos trabajado con el sulfato de sodio. Podíamos haber trabajado con cualquier otro sulfato, pero los otros tienen más problemas. El sulfato de magnesio, por ejemplo, es más problemático no solamente en elaborar la solución, sino en el efecto negativo que nosotros queríamos acelerar para poderles mostrar. Como ven, el de arriba, si bien no lo tengo clasificado con esa etiqueta de que tienen los otros, pero es un hormigón que nosotros hemos visto que ha tenido el efecto negativo de los sulfatos. Si ustedes eso lo tienen dentro de una construcción, estamos viendo que no solamente se está bajando la resistencia por esa fisuración, sino que va a penetrar el ion sulfato desde el exterior hacia mis aceros, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes están viendo claramente. Acá tenemos un cilindro, vale decir, estamos yendo de izquierda a derecha en la parte superior, de 350,055. Siempre nosotros hacemos 5 muestras, ¿no? Un número impar para que si hay 2 buenos, 3 serán malos, si hay 2, puedo... Entonces, un número impar siempre nos ayuda a visualizar de mejor forma estos efectos que lo estamos estudiando en este caso. Y el de abajo, ustedes están viendo en esta de 350, casi toda la capa superficial ha sido deshecha, ¿verdad? No ha sido una fisuración de profundidad ni ramificada, sino casi todito se me ha deshecho. Implica que el efecto de resistencia ha sido totalmente fuera de lugar frente a lo que estamos acostumbrados a tener. Y en el de abajo, sí, en la de 300 y de 0,6, que era una de las muestras, vale decir la repetición 1, sí, ahí hay una ramificación en la cual, aparte de haber esa ramificación, tenemos esa cosa blanca que ustedes ven, es el efecto del sulfato. Pero donde nosotros nos podemos parar y hubiera mostrado mucho más hormigones que han sido afectados por el sulfato, esta de cemento 400, indudablemente, pero una relación agua-cemento de 0,6. Implica que si ustedes tienen una edificación, pueden ver, aquí yo lo veo, los áridos, y no solamente los áridos, sino cómo ha ido en el tiempo, o sea, con la reacción ha ido destrozándose todo mi hormigón. Que está esto previsto para tener una resistencia y un tiempo de durabilidad. Los otros que no los he puesto también acá están ya prácticamente todos deshechos en un platito, pero esos han sido ya mantenidos, digamos así, no de la forma que las he mantenido estitas en bolsa, etcétera, etcétera, sino en el medio ambiente. Y ustedes saben que en mi laboratorio yo trabajo con ácidos, etcétera, etcétera, entonces esos problemas se ven más todavía en el tiempo. Hemos hecho un modelo matemático para ver qué influye en este efecto de sulfatos. Luego de tener los ensayos acelerados, lo que nosotros hemos dicho, a ver, ¿será que la relación agua-cemento influye? Hemos trabajado, sí influye, pero no es tan influyente como el que les voy a decir. También hemos visto, sí, la cantidad de cemento tampoco influye. El que sí nos ha ayudado a ver esta reacción es el tiempo. Y en la ecuación, nosotros en el modelo matemático hemos dado este conocimiento, lo hemos transmitido. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un compromiso como futuros ingenieros de ver este problema de los sulfatos, no solamente dentro del suelo, sino también el efecto negativo dentro de los hormigones. Porque yo ya les decía, de por qué estamos hablando del sulfato, de
Primero vamos a ver qué está pasando en estas 4 diapositivas, o digo, en estas cuatro hormigoncitos mostrados en la diapositiva. Es que ha habido justamente la formación de tringita, y eso lo hemos podido determinar, donde en cemento, en hormigón endurecido, pues ha crecido y se han presentado las fisuraciones. Entonces, ahí es donde está funcionando el sulfato, pero juntamente con el aluminio que tiene el cemento, y el sulfato, el aluminio, ha hecho el problema de la formación, vale decir, la formación de la tringita con 32 moléculas de agua, sulfoaluminato tricálcico. Entonces, estamos viendo que es el óxido de calcio, es el sulfato y es el aluminio que forma la tringita y nos da este problema que lo estamos mostrando. Entonces, yo he querido detenerme aquí, y quizás hubiera hecho mucho más si nosotros entramos al internet, vemos cómo en el mar estos problemas desde abajo se los ve, pero no era la materia que quería o estamos transmitiéndoles a ustedes, sino los suelos, afectando al hormigón que nosotros les estamos mostrando. Ahora, en la diapositiva que está en la mano, sí, esta la he sacado, ahí está la dirección para que no me digan que es plagio y que lo pueden encontrar en internet. Es un ataque de sulfato en albañilería, vale decir, ese ladrillo ha sido afectado por los sulfatos, y ustedes están viendo que si eso ocurre, pues me está disminuyendo la resistencia y la durabilidad. Ahí viene la importancia que tiene de estudiar los sulfatos en lo que implica suelos 2. Acá tenemos los componentes mayoritarios del cemento. Si recuerdan ustedes la materia con el ingeniero Echazú, no da la parte química, pero sin embargo sí. Ahí tienen ustedes el silicato dicálcico, el silicato tricálcico, tienen el aluminato tetracálcico, no, el ferroaluminato tetracálcico, y tienen el aluminato tricálcico. Aquí les voy a mostrar en ecuación lo que ha llegado a ocurrir para obtener esos hormigoncitos mostrados en la diapositiva anterior. Ese aluminato tricálcico, que sería el último y que les he hablado hace rato, es el responsable de la formación de tringita, ya lo hemos dicho, reacciona con agua en presencia de yeso, se forma la tringita, ahí está, esa es la nomenclatura para reconocer a la tringita, y además el ferroaluminato tetracálcico reacciona con el yeso, les decía anteriormente, y también da la formación de la tringita. O sea, si nosotros vemos, las dos reacciones son diferentes, una que es el aluminato tricálcico y la otra es el yeso, que reacciona, el ferroaluminato tetracálcico, que reacciona con el yeso y también nos da la formación del sulfoaluminato tricálcico. Entonces, esas 32 moléculas de agua son las que ocasionan en hielo, deshielo, el estrago que han visto, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el sulfato que entra está estequiométricamente formado con el aluminato, entonces, o con el óxido de aluminio, como quieran, entonces va a formarse esto con el aluminato, tenemos con el aluminato tricálcico, no. Vamos a hablar aquí con el óxido de calcio, pero cuando tiene 3 moléculas o 2 moléculas nos da este componente. Aquí creo que lo he mostrado más abajo porque me está haciendo un poquito confuso poderles explicar, pero tengan en cuenta que cuando está pasando una reacción química es que nosotros lo estamos identificando con ecuaciones que me puedan ayudar a ver esa reacción química. Y si nosotros nos estamos metiendo a hablar de esto es para ver el efecto negativo que tienen los sulfatos dentro de mi hormigón. Cuando estas reacciones lo que hacen es directamente
a ser acelerados cuando, primero, son reacciones exotérmicas. ¿Y qué quiere decir? Que elimina calor. Entonces, aparte de ser aparte de ser exotérmicas, son reacciones expansivas. Ya les he mencionado el motivo por el cual son expansivas. Y la etringita formada inicialmente reacciona con el remanente del aluminato tricálcico para formar monosulfato. ¿Por qué dice remanente? Porque es lo que sobra del aluminato tricálcico que en la ecuación, en los componentes que tenemos más arriba, está directamente conjuncionado o formando el aluminato tricálcico. De este aluminato tricálcico, que es estequiométricamente bien definido, pues sobra algo de aluminato tricálcico, y con el sulfato ya se forma lo que estamos mencionando, el monosulfato. No el monosulfato con el aluminato y el sulfato que nos da directamente la etringita. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en grande. Creo que no lo he puesto. Un ratito, si me dejan volver atrás. No la puse en la ecuación. Qué macana. Me voy a detener un poquitito aquí, donde les he explicado la última parte. La etringita es el sulfoaluminato tricálcico con 32 moléculas de agua. Si reacciona con el aluminato tricálcico para formar un monosulfato. Al hablar de monosulfato, quiere decir que va a haber un SO4 unito, nada más, que va a reaccionar con ese aluminato tricálcico. Entonces, eso me va a ocasionar directamente un problema de resistencia y de durabilidad. Es ahí donde ustedes tienen que ponerse la camiseta en lo que les estoy explicando, de que es importantísimo para nosotros que este suelo no tenga una cantidad de sulfatos mayor a lo que la normativa nos exige. ¿Cómo podemos evitar el efecto de corrosión? ¿Alguien me puede decir, chicos? Esto lo hemos llevado el anterior semestre. ¿Cómo creen que podamos evitar el efecto de corrosión por sulfatos? ¿Alguien se anima? O voy a dar nombres para que me ayuden. Chicos, ¿me están escuchando? Hola. ¿No me están escuchando? Sí. Ay, perdón, yo estaba asustada. ¿Cómo podrías evitar el problema de corrosión por sulfatos? Si vuelvo yo un poquito atrás, un poquito voy a volver, aquí van a poder sacar una conclusión. Tengo un hormigoncito con 400,06. Implica que tiene más relación agua-cemento. Y lo ven a la derecha, de abajo, que está más deshecho que el de 300. Y el de 350 está un poco menos que el de 400, es de una relación 0,55, y el otro también es de 0,6, pero con 300 de cemento. Entonces aquí ustedes más o menos pueden darse cuenta qué podríamos hacer. El problema... ¿Reducir la relación agua-cemento? Sí, eso, ¿no es cierto? Vamos a tener que disminuir. Si yo voy a necesitar hacer una obra civil en el mar, por ejemplo, lo mejor que puedo hacer es de relación agua-cemento baja, ¿verdad?
para que las sales que tiene el mar no me afecten a mi hormigoncito, ¿verdad? Y tener después esos desastres de baja de resistencia. ¿Sí? Uno de las formas de evitar que ocasione estragos el sulfato. Indudablemente, no sé si estábamos en la 10 estábamos, ¿verdad? Sí. Ahí les estoy diciendo utilizar un cemento con mayor cantidad de puzzolana. ¿Creen ustedes y por qué podría evitar un cemento el problema de los sulfatos? ¿Por qué creen? ¿Qué es la puzzolana? La puzzolana es más sílice que los otros componentes que tiene, ¿verdad? Porque puede tener también fierro. O sea, el suelito, ustedes ven, puede tener otros componentes. Pero tiene más sílice, a no ser que sea un suelo catiónico, que tiene más cal, ¿verdad? Entonces, esa sílice con la puzzolana, ¿qué puede formar? La puzzolana es sílice. ¿Qué puede formar con mi suelito? ¿Qué creen? ¿Qué reacción química puede haber? No estaríamos hablando del suelo, sino estaríamos en la que dice utilizar un cemento con mayor cantidad de puzzolana. Ahí estaríamos. Ya después vamos a seguir el resto. ¿Qué creen? Cuando nosotros estamos clinkerizando el cemento, sí, perdón, te escucho. ¿Alguien quería hablar? Bueno, se me fue de la cabeza. Entonces, cuando estamos clinkerizando y no hay una clinkerización completa, tenemos óxido de calcio libre. Ese óxido de calcio libre con la puzzolana directamente forma los silicatos cálcicos. Entonces ya no es dañino ese óxido de calcio, sino con la puzzolana me está formando silicato cálcico, un mayoritario del cemento que me va a ayudar en la durabilidad y en la resistencia. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con el suelo? Que tenemos un hormigón bien compuesto, si vale el término de los componentes mayoritarios, y va a evitarme el efecto negativo de los sulfatos que vienen desde afuera. ¿Sí? No se olvide que la puzzolana inhibe todas las reacciones negativas que las reacciones químicas negativas que puede tener, en este caso, dentro de mi hormigón. Elimina. Se ha comprobado, por ejemplo, con el sodio y el potasio, le ponemos puzzolana, inhibe la reacción del álcali, vale decir, de estos componentes. Y también estamos para ver que dentro de las tesis que se han hecho dentro de la institución, les he dicho que se ha colocado un 1,40, luego han hecho con 1P30, luego han hecho con 1P40, ahora están haciendo con el cemento Itacamba, vale decir con filler, para ver esta reacción negativa a los sulfatos. Están haciendo un lineamiento que ha cogido el ingeniero Mario Terán en función a lo que nosotros hemos hecho en la maestría y lo están viendo. Hay una cosa que ellos no lo han cuantificado, pero es necesario que yo les vaya mencionando. Cuando nosotros tenemos puzzolana, la inhibición no es inmediata, la inhibición es en el tiempo, porque hay que darle tiempo para que se puedan formar los componentes mayoritarios e inhibir los problemas que podríamos tener por los químicos, en este caso los sulfatos. Entonces ellos dicen, no, ha reaccionado más rápido en el tiempo el 1P30. No, ustedes van a la literatura, a los estudios que han hecho en
en universidades y en institutos y todo lo que se habla de sulfatos han inhibido la reacción puzolánica al introducir los sulfatos. Entonces, esa parte negativa nosotros podríamos evitarla, aparte de hacer una relación agua-cemento, como decía el compañero, más pequeña, porque así tenemos más... no tenemos tanta fisuración, no tenemos tanto lugar como para que pueda adentrar de afuera hacia adentro ni el oxígeno siquiera, ¿no? Bueno, tratamos de dar esa impresión y eso es lo que se cumple. Cuando hablamos de puzolanas naturales, estamos hablando del poke. Esa es la puzolana, ¿no? Que es indudablemente de las... de problemas volcánicos que ha habido y entonces ha reventado y entonces se ha formado la puzolana. Pero también hay puzolanas naturales, artificiales. Y esas puzolanas artificiales las podemos obtener de la caña de azúcar, la podemos obtener de la cáscara de arroz, y de algunos otros componentes, pero en este caso estamos hablando de las puzolanas naturales. Si a nosotros nos va a ayudar todo esto para inhibir la corrosión por sulfatos, entonces bienvenido sea lo que estamos viendo. ¿Cuándo debemos hacer el análisis del contenido de sulfatos en el suelo? Por los efectos negativos descritos, hay que evitarlos, ¿verdad? Deberían de realizarse en forma rutinaria, obvio. Nosotros no podemos agarrar y decir, después de conocer lo que ustedes están aprendiendo, no me interesa lo que pasa con el sulfato, a mí me han dicho que haga mi obra civil con tal resistencia, yo agarro en el tiempo, calculo 1 año y lo entrego. Ya estamos entrando a la no ética profesional, ¿verdad? Entonces, estos ensayos les estoy no solamente pidiendo, sugiriendo, y ustedes mismos están viendo que debe realizarse de forma rutinaria. Porque no vamos a estar, claro, construyendo cada vez, vamos a construir una sola vez, pero sin embargo los efectos negativos de esto podría ocurrir en el tiempo y disminuir la resistencia de mi obra civil, donde nosotros estaríamos inmersos a habernos equivocado, y no solamente habernos equivocado, sino de conocer este problema, nosotros hay que irlo viendo constantemente. Vuelvo a repetir, si las aguas subterráneas me van a producir, no voy a sacar con una extractora todito el agua constantemente, ¿no es cierto? Va a haber este problema. Pero ¿cómo lo vamos a evitar? Ya les he dicho la forma que se puede evitar. Sin embargo, debe haber otros métodos que eso ya viene de acuerdo al interés que ustedes tengan para evitar aquel efecto de los sulfatos, pero de una forma rutinaria. No será cada día, no será cada hora, sino cada tiempo hacer una revisión del mismo. Los efectos ustedes lo van a ver en el hormigón, ya lo han visto en lo que hemos mostrado. Indudablemente han visto la formación de tringita. No solamente a veces dicen, ¿no? Y en esta edificación hay asentamiento. Mira, ahí está una rajadura. Es lo normal el asentamiento, porque claro, el suelito se está poniendo en su lugar y bueno, no vamos a refaccionar esta fisura y punto. A veces no es eso, ¿no? Sino que puede ser este problema que ya sería la formación de la tringita y ustedes ya saben el efecto que tiene. Ambos procesos aparecen con mucha frecuencia en las construcciones locales. Como les decía, pareciese que es un asentamiento, pero no es un asentamiento. ¿Quién debe medir el contenido de sulfato en los suelos? ¡Wow! ¿Un ingeniero civil? ¿Creen que con estos conocimientos ustedes podrían medir la cantidad de sulfatos?
¿Será que pueden medir, chicos, si yo les doy un suelito para que me midan el sulfato después de lo que vaya a decir? Yo les puedo dar la norma, y la norma la podemos conseguir también, no sé, la norma CTM, la norma UNE, la que les guste. ¿Creen que lo podrían hacer ustedes? Están calladitos, no sé si están cansados, viernes, tarde, pucha. Vamos a seguir adelante. Sí es importante el control de la calidad del suelo. Y no lo puedo hacer como ingeniero civil. Voy a dar esto a un laboratorio especializado. Ahora hay varios laboratorios que hacen estos ensayos. Pero el concepto mismo de lo que estamos llevando no lo va a hacer ese laboratorio. Por más especializado, podríamos mencionar un poco el IEM, ¿verdad? Si hacen en la Universidad de, qué sé yo, de Santa Cruz o en la UMS de Cochabamba, quizás puedan tener los conocimientos que nosotros tenemos. No estoy descartando. Pero si lo hace un ayudante técnico o un técnico, sulfatos, qué fácil, agarramos, lo metemos y hacemos y sacamos y les damos el resultado. Lo hace, pero hay que saber por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿sí? Entonces, ese laboratorio lo he puesto especializado en este tipo de ensayos. Sin embargo, ¿qué va a hacer el ingeniero civil con estos conocimientos? Interpretar los resultados obtenidos. Porque seguramente ustedes van a ir, va a decir, tiene 300 partes, por, no sé, ni siquiera 300, creo que llega en el suelo a 15 partes por millón. Entonces, no, ha llegado 16. No, es mucho. ¿Qué efectos va a producir? Ya lo sabemos. Entonces, ¿ven? Cuán importante es que ustedes conozcan y sepan interpretar los resultados que se les da en los laboratorios. El pH no, el pH ustedes sí lo pueden realizar, no hay no se restringe a ustedes, sin embargo hay que saber interpretar los resultados. Hay que tomar precauciones correspondientes, indudablemente después de haber interpretado, y si está el valor muy alto, pues tenemos que tratar de evitar esta parte negativa que puede ocasionar los sulfatos y sobre todo el efecto en mi obra civil. Acá ustedes pueden entrar a esta dirección, ojalá que no haya cambiado, porque a veces cambia de un día para otro, para ver mucho más de lo que les estoy hablando. Quizás hasta la forma en que se hace el análisis, ¿no? No lo voy a mencionar mucho, pero sí les voy a dar pautas, porque ya les dije, el laboratorio especializado, ustedes no van a ser especialistas en medir los sulfatos, pero bueno, acá les estoy dando una dirección donde puedan entrar y tener más conocimientos de lo que estamos hablando. Aquí hay un videíto y nos está hablando de la determinación del sulfato en el concreto, no en el suelo, sino en el concreto. Pero ustedes saben, aquí lo he puesto tal cual, por si acaso no concreto, en el hormigón, podríamos decir, para tener el mismo lenguaje. Sin embargo, ustedes saben que el efecto que nosotros estamos produciendo del sulfato que pueda venir de los suelos puede influir en mi hormigón. Por eso les he puesto esta bibliografía. La norma que nosotros utilizamos en el instituto es la norma de ensayo BNE 18 del 89. Es antigua, pero nos ayuda. El título, método de campaña para la determinación de sales solubles y sulfatos en suelos estabilizados y suelos granulares. ¿Por qué estamos hablando de suelos estabilizados? Generalmente los suelos que se estabilizan, y suelos granulares también, los suelos que se estabilizan son los arcillosos.
y se estabiliza con cal. ¿Qué es la cal? Es un componente que tiene un pH básico. Entonces, aparte de evitar que se forme el ácido sulfúrico, pues nosotros estamos estabilizando mi suelito. Por eso lo he tomado en cuenta esa bibliografía que le estoy mencionando. La norma de ensayo también hay la H0123. Esta sí que la pueden encontrar, les decía anteriormente, ¿en qué norma? En la norma ASTM D1411, que se titula Método para determinar el contenido de cloruros y sulfatos. A nosotros nos interesa el sulfato. Para que vean, esta norma nos va a ayudar quizás mejor que las anteriores, aunque las anteriores no dejan de ser buenas también para poder ver la cantidad de sulfatos que tiene ese mi suelo. Y antes de venir a las preguntas, les dije que yo les voy a dar el método que utilizamos en el laboratorio, antes de las preguntas. Tenemos el suelito, lo hacemos secar en el horno a 105. Ese suelito, cogemos una cantidad que la norma ya lo tiene preestablecido. Si mal no recuerdo, son 10 gramos. Puedes hacer con 10 gramos o puedes hacer con 1 gramo. Cuando haces 10 gramos, tienes que agitar durante 15 minutos con un agitador mecánico y cuando haces con 1 gramito, con una varilla de vidrio, en una cantidad de agua predeterminada. Entonces, ahí nosotros podemos agarrar y filtrar ese suelo en solución y al filtrar vamos a tener una solución en la parte inferior y el precipitado en la parte del filtro. A esa solución que tenemos del suelo le colocamos, a veces se le coloca 1 ml de ácido clorhídrico para que el medio sea ácido y me dé una reacción más fácil. Le ponemos cloruro de bario. Ese cloruro de bario con el sulfato forma sulfato de bario, que precipita en el tiempo de 24 horas, precipita para poder luego cuantificar metiéndolo a una mufla a 900-950 grados centígrados. Como les digo, como no lo van a hacer, pero que ustedes sepan cómo se prepara la muestra y además tenemos que tamizar antes de meter o sea, la temperatura que le estamos dando nos va a ayudar a secar un poco el agua y poder tamizarlo. Y luego de tamizarlo, hacer la reacción que les he dicho. Y una vez que tenemos esto, lo metemos al horno, 900-950. Entonces, indudablemente, crisol destarado, va a decir el valor del crisol, vamos a tener por una ecuación que ustedes han conocido el anterior semestre, cuando hemos hablado de las agüitas, en la cual era 0,4114 dividido entre el peso del suelo en este caso, ¿no? O sea, si a ustedes les interesa, se los traigo o se les manda por medio del auxiliar la forma de calcular o entran a esa norma que les he dicho y van a ver cómo podemos calcular la cantidad de sulfato para ese suelo que nosotros estamos estudiando. De todo lo anteriormente dicho, quiero recordarles a ustedes que es importante el estudio de los sulfatos y aparte de ser importante de estudiarlos, tenemos que hacerlo constantemente, periódicamente, para evitar los problemas que les he ido mencionando a través de toda la explicación. Ahora sí, pueden ustedes tranquilamente tener unas preguntitas. Ahí le he hecho dar una vueltita para que les mueva un poquito la cabeza. Cualquier pregunta, bienvenida sea. No solamente bienvenido sea para mí, sino también para ustedes, porque así
sacamos la duda y crecemos en el conocimiento. Antes de las preguntas, esto tiene su informe. La próxima clase tendrían que entregarle al ayudante un informe donde ustedes digan el objetivo de esta clase de apoyo. Una parte teórica que no quiero un copy-paste. Tampoco quiero que pongan su nombre cuando no lo han hecho ustedes, sino ha venido de la bibliografía correspondiente para que no sea un plagio. Luego la parte teórica, la parte práctica, conclusiones y recomendaciones. O quizás adentre a una serie de preguntas que les pueda dar a ustedes para que me puedan ayudar en las conclusiones y en las recomendaciones. Lo veré, lo analizaré mediante el ayudante. Les va a llegar lo que vayamos a decidir. Entonces, también en el examen entra estas preguntas, no porque se les aumente una carga química, sino una carga de conocimiento que pueda ayudarles en el futuro. El examen de la vida es más importante que el examen que podamos dar en el momento que el ingeniero Bermejo así lo disponga. Ahora sí, escucho. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniera, usted hablaba de la interpretación de datos que vamos a realizar cuando seamos profesionales. En este caso, ¿hay una cantidad mínima de sulfato que sea aceptable, como en el ensayo de agua? ¿Hay cantidades que se aceptan? Sí, hay. Y hay diferentes para las aguas y diferente para los suelitos. En los suelitos, si mal no recuerdo, es 0,6. Es bien poquitito. Estamos hablando de gramos por litro, si mal no recuerdo. Y entonces, a veces ese 0,6 no se lo puede conseguir. Ha habido estudios de unos 15 suelitos que hemos hecho para PCA y ninguno cumplía. Entonces, a veces, y esto es solamente ya de aumento a tu pregunta, porque esa es la pregunta que espero que te haya contestado, es que ya le han hecho la obra civil. Me acuerdo un puente que se había hecho entre Santa Cruz e Ibergarzama, creo que se llama. El puente ya estaba hecho, pero su agüita salía que tenía reacciones a los sulfatos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahí está la pregunta, ¿no? Ustedes lo harán antes de empezar una obra. ¿Contestada tu pregunta? Sí, ingeniera, gracias. Okay. ¿Más preguntas, chicos? Chicoquitas. Ingeniera, buenas noches. Dime, buenas noches. Ingeniera, una consulta. Sí. Primero, gusto saludarle, ingeniera. Igualmente. Ingeniera, los sulfatos a simple vista y en la práctica, va a disculparnos la pregunta, pero ¿en qué estado los encontramos? ¿De qué colores, características físicas? ¿Y están en estado granular o árido? ¿Cómo podemos a simple vista ver si, digamos, vamos a un campo para ya empezar la obra y cómo nos damos cuenta que hay presencia de sulfatos? Es bien complicado. Tu pregunta es complicada. Y lo que es complicado es visualizar. No se olviden que el sodio es blanco, el potasio es blanco, el sulfato es blanquito y algunos otros componentes naturales que tenga el suelo son blanquitos. Solamente en el caso mío, pienso que un ensayo químico te pueda ayudar a ver si ese suelito tiene sulfatos. Porque de otra forma, todo lo que es químico no se lo puede prescindir en su estudio de la forma química. No puedes hacer un ensayo ni siquiera físico-mecánico, ¿no? Porque el efecto es químico.
veces esas sales blanquecinas, por ejemplo, que hay en las paredes del estadio, volviendo a retomar, hay unas sales blanquecinas, esas casi por lo general son de sulfato, casi por lo general. Y ustedes dirán, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Yo me olvidaba decirles algo que les he dicho a los de pH, pero lo menciono acá. El diésel que nos llega de un lugar del mundo, no voy a dar el nombre, pero ustedes saben de dónde nos llega, debe tener una cantidad de sulfato. Lamentablemente ya no está con esa cantidad, sino es mayor, porque no es tan puro su diésel, pero nos los venden a nosotros y nosotros compramos. Utilizamos en las movilidades y se está volviendo un problema tanto como el carbonato, el sulfato. Por eso se dice problemas de corrosión de carbonatos y también corrosión por el fierro, qué sé yo, pero también se dice corrosión por sulfatos. Entonces se ha visto que estos problemas cada vez van a ir creciendo, porque cada vez tenemos más movilidades que utilizan el diésel de este país amigo, pero lamentablemente con los efectos que acabo de mencionarles. De la única forma que yo veo, Chicoquito, es haciendo una prueba de análisis en laboratorio. No descartando, ¿no?, de que visualmente puedas ver que hay una cosita blanca por algún lado y pueda ser sulfato. Tal vez una prueba rápida, ¿no? Simplemente a esa parte del suelo echarle un poquito de cloruro de bario y si hay una precipitación, entonces ya directamente tú estás agarrando y diciendo sí tiene sulfato. ¿Está bien? Sí, ingeniera. Y una curiosidad más, ingeniera. ¿Dónde encontramos más sulfato, ingeniera? ¿En el altiplano? Por ejemplo, si queremos diseñar una carretera, ¿en el altiplano o en los llanos, ingeniera? Les he mencionado a través de toda la exposición. Yo no sé, de verdad no sé si es esta las que debería de haber mostrado. Si me permiten, voy a retroceder a ver si realmente tengo yo para mostrarles en una preparación de clases también, que no sea esta. Me están escuchando, ¿verdad? Porque ahí les estoy mostrando los estragos que nosotros tenemos frente a la pregunta que tú me has hecho. ¿Me esperas un momentito, sí? Está bien, ingeniero. Gracias. A ver. Aquí, sí. Voy a cambiar de diapositivas. No les voy a dar toda la clase, pero van a ver los problemas que tú estás mencionando. ¿Está bien? Si me escuchan, si me tienen paciencia, unos 5 minutitos, nada más. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Viendo esta? Chicos. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ver, esto es lo que quería mostrarles. Si había más, si volvemos atrás, espero que esto habíamos hablado. Sin embargo, para ustedes, ¿están viendo esas diapositivas? Tiene que compartir otra vez todo porque solo usted debe estar viendo la presentación. Ay. Toda su pantalla tiene que compartir. A ver, solamente veo yo. Entonces vuelvo a mi presentación. Dice detener la presentación, estás presentando, te dice. Sí, pero nosotros solo vemos la parte de PowerPoint, pero cuando usted está pasando en la presentación no lo vemos transcurrir. Ya, no lo voy a presentar, pero lo interesante sería, dice, alguien quiere unirse a la llamada, imagínense a la hora, no sé quién es, Jesús Lucana Mamani, ¿no estabas, Jesús? No sé, lo he aumentado, tarde, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo?
Si solamente muestro la diapositiva, esta diapositiva, esta, ¿me la ven? ¿La ven, chicos? ¿O no? Sí, sí, se ve ahí. Y Ya, puede pasar entonces, video. se los voy a, no, solamente quería, miren, toda esa contaminación del medio ambiente, ¿no? Dice, por otra parte, cerca de las zonas industriales que los habíamos mencionado anteriormente y de grandes aglomeraciones urbanas, la combustión de carbones y de fuel oil, estamos entrando a lo que les hablaba, o menos cargados de azufre, desprende dióxido de azufre que en presencia de oxígeno y de humedad se transforma en ácido sulfúrico. ¿Se han dado cuenta? Lo que les estaba diciendo en pocas palabras, aquí está explícito el problema que tenemos con el diésel que está adentrando a nuestro país. Y este ácido sulfúrico indudablemente va a bajar el pH e indudablemente despasivación, corrosión puntual, corrosión seccional. La otra diapositiva de la mano derecha. El efecto directo de los humos cargados de dióxido de azufre, también pueden estar cargados de dióxido de azufre, se manifiestan en las ciudades donde la suciedad y la degradación de ciertas fachadas debido a la formación superficial de yeso y a la acción de polvo, cenizas, partículas carbonáceas. O sea, no estamos, y esta es la que debía haberles mostrado, pero bueno, lamentablemente quedamos acá y me gusta que nos apoye a tus preguntas. Respondida a tu pregunta, y si me puedes volver a repetir y yo te la conjunciono con las diapositivas. Disculpe, simplemente en el altiplano o en el llano hay más presencia de sulfatos, eso. Sí, esa era tu pregunta, ¿verdad? Ocurre que hemos estudiado suelos arcillosos, altísimo. En el altiplano hay suelo más granular que arcilloso, pero también el suelo granular tiene problemas de sulfatos. En el llano no tengo muchos estudios, sin embargo, dependerá del tipo de suelo que existe en el llano. En el oriente, vale decir, en Alto Beni, en todos esos lugares, hemos visto los problemas de suelos arcillosos porque hemos estabilizado con cal. Nos han traído tesis para poder realizar de la Católica y también en el instituto. Entonces sé que hay suelos arcillosos, pero en el tipo Los Yungas, Alto Beni, etcétera. No sé si te puedo contestar de los llanos porque no lo he visto, pero sin embargo habría que ver qué tipo de suelo tienen por allá. ¿Está bien? Está bien, ingeniera. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Más preguntas, chicos? Qué bárbaro, ¿no? Estas gráficas. Las cosas que pueden pasarnos en el tiempo si no prevenimos este tipo de contaminaciones en ciudades grandes, pero no estamos lejos, ¿no? Dice Londres tras el puente de Waterloo, 1830 a 35, Tamer Tate Gallery. Ahí se ha mostrado todo esto. Pero nos muestran los problemas que yo les he mencionado. No tenemos dónde, ¿no? Y tendríamos que seguir viendo más, pues tendríamos que taparnos la carita y no llorar frente a los problemas que podemos vivir si es que no tenemos cuidado con los sulfatos. Si no hay más preguntas, chicos. Rodrigo Laura Aruquipa. Rodrigo Laura, ¿tienes algún papá ingeniero civil? No, Inge. Ah, bueno, hay una familia entera, Laura. Pensé que eran tus parientes. Deben ser algo, ¿no?
no trabajan con nosotros, sin embargo, han trabajado en la ABC, han sido parte bastante fuerte dentro de la carrera de ingeniería civil. Oscar Ariel Condori, ¿no tienes preguntas? Tal vez